Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 160 y 169. En esta década el Imperio Romano retomó el muro antonino y vio la llegada de muchos monjes budistas a China. Marco Aurelio se convirtió en emperador y comenzaron las guerras marcomanas, con la invasión de tribus germánicas al Imperio Romano. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Empezamos la década en Roma, y no para hablar de gladiadores, política y guerra, sino de una innovación doméstica, el humilde jabón. Así es, la producción de jabón fue una invención romana. ¿Y crees que fue con ingredientes secretos? Pues realmente no, fue con productos cotidianos, grasa, cal y cenizas. Esta mezcla no fue aleatoria, hay una ciencia fascinante detrás de ello. El auge de la producción de jabón coincide con la urbanización de Roma, y es que alrededor del 20% de la población vivía en ciudades durante este periodo. Eso son muchos millones de personas. Imagínate el desafío de la sanidad. Aquí es donde entra el jabón. Desglosemos la receta. La grasa, a menudo obtenida de carnicerías, era el ingrediente principal. Casi el 75% de ella consistía en grasa animal, un subproducto útil de la próspera industria cárnica romana. La cal, extraída en abundantes depósitos de piedra caliza, y las cenizas, el residuo de la madera quemada, desempeñaba un papel crucial. Reaccionaban químicamente con la grasa, produciendo una sustancia limpiadora conocida como jabón. Este trajo un cambio profundo en las prácticas de higiene personal. No era solo un artículo de lujo para los ricos, sino que se convirtió en un esencial para el común de los romanos. El uso del jabón se disparó en tan solo 2 décadas. El impacto fue más allá de las fronteras de Roma, ya que las rutas comerciales permitieron que la popularidad del jabón se extendiera por todo el imperio. Hoy podemos darlo por sentado, pero en aquel entonces fue un cambio de juego. ¿Alguna vez has oído hablar de la obra Historia Romana de Apiano? Esta monumental obra del año 161 es básicamente el último botín vintage de la historia. Apiano, un griego de Alejandría, la escribió y vaya si se entregó al máximo. Recuerda, en este periodo Roma era prácticamente la superpotencia global. Desde Britania hasta Egipto habían sometido a 50 naciones bajo su bota militar. Apiano se propuso cronometrar cada una de estas conquistas. No solo las grandes batallas, sino también el drama, la política, los momentos que moldearon civilizaciones. Piénsalo como un documental de historia, solo que sin películas, sin YouTube, solo palabras puras e inmersivas. Pero ¿por qué es tan único? Apiano cubrió la historia de cada nación hasta la entrada de Roma, ofreciendo una detallada instantánea preconquista. Es como un pasaporte al mundo antiguo, cada sello es una nueva nación con su saga única. Y hablando de números, la historia romana de Apiano comprendía 24 libros, pero solo ha sobrevivido la mitad hasta hoy. Pero esos 12 libros ofrecen una invaluable mirada a la historia de 50 naciones, convirtiéndolo en un tesoro histórico invaluable. ¿Te imaginas si pudieras hacer un maratón de Juego de Tronos del mundo antiguo? Pues eso es básicamente lo que Historia Romana te está ofreciendo. El año 162 fue un momento crucial para Roma. El emperador Antonino Pío, encarnación de estabilidad y paz, durante su reinado dejó un vasto imperio de luto a su muerte. Este trágico incidente sentó las bases para una nueva forma de gobernanza en el Imperio Romano. El hombre que ascendió al trono fue Marco Aurelio, un individuo con la mentalidad de un filósofo y las responsabilidades de un rey. Tomó una decisión bastante extraña al compartir el poder imperial con Lucio Vero, una alianza estratégica que era una rareza en la historia imperial romana. La familia de Marco se había asentado en Hispania, compartiendo esta distinción con los legendarios emperadores Trajano y Adriano. Vale la pena mencionar que menos del 15% de los emperadores totales en la historia romana provenían de esta región, lo que hacía que su gobierno fuera distintivo y realmente notable. Además de sus obligaciones reales, Marco Aurelio era un ferviente discípulo del estoicismo, inspirado en gran medida por las enseñanzas del filósofo Epicteto. Estaba lejos de ser un monarca pasivo, su reinado se caracterizó por su enfoque dinámico, su persistente impulso de mejora y su incansable búsqueda de hacer del imperio un lugar mejor. Su interacción en el Senado estuvo marcada por el respeto mutuo y una cooperación fluida, y esto fue una continuación de la relación armoniosa que su predecesor había cultivado. Es digno de mención que mantener tales relaciones cordiales era una hazaña rara, con solo unos pocos emperadores lográndolo. Como legislador, Marco Aurelio fue un faro de progreso. Su legislación se centró en principios de moralidad y humanidad, mejorando significativamente los derechos de los cristianos y los esclavos. Este fue un paso monumental considerando que casi el 30 o 40% de la población estaba esclavizada.
Sus reformas resonaron en los salones de justicia, provocando un cambio tangible en la vida de los más oprimidos. La Anabasis de Alejandro Magno de Flavio Arriano es una piedra angular de la historiografía clásica, detallando las conquistas militares de Alejandro. El término Anabasis significa una expedición desde la costa al interior. Arriano, un ciudadano romano, escribió la obra en griego ático. Alejandro era venerado por su liderazgo militar, alineándose con la aspiración romana a la gloria. Su imagen era utilizada a menudo por los emperadores que buscaban identificarse con el héroe heleno. La Anabasis establece paralelismos con obras como la Odisea y la Ilíada de Homero, reflejando la mentalidad romana y la admiración por el mundo clásico. Arriano utilizó fuentes ahora perdidas, proporcionando perspectivas únicas sobre la vida y logros de Alejandro. La Anabasis se centra principalmente en la historia militar, detallando las tácticas y campañas de Alejandro, pero presta poca atención a las motivaciones personales o las intrigas de la corte. El octavo libro, Índica, sirve como apéndice a la Anabasis, proporcionando una descripción detallada de la India, su historia y costumbres. El año 164 presenció un momento decisivo grabado en la leyenda escocesa. Los romanos, formidables amos de la mitad del mundo conocido, le dieron la espalda a la muralla antonina. Levantada apenas 8 años antes, esta colosal fortificación, serpenteante a lo largo de un asombroso recorrido de 63 kilómetros, representaba el apogeo del alcance romano hacia el desconocido norte. Sin embargo, este éxodo no fue apresurado. Las tribus indígenas, notablemente los fieros caledonios, plantaron una oposición incansable, minando el control de los romanos. Como consecuencia, una vasta ola de romanos, un número que los historiadores estiman en decenas de miles, abandonaron la muralla, retrocediendo por el camino que una vez conquistaron hasta el santuario de la muralla de Adriano, unos 160 kilómetros al sur. La muralla antonina no solo se desmoronó bajo la oposición física, las presiones económicas también cobraron su precio. Mantener esta línea defensiva consumía una gran parte del presupuesto anual del Imperio Romano. Tal carga financiera se volvió cada vez más insostenible. La partida de la muralla antonina marcó un preludio sombrío, la disminución gradual de la presencia romana en las tierras escocesas, una era que llegaba a su fin. Hoy en día, la muralla antonina, que es un reconocido sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se erige como testigo mudo de este gran cambio estratégico, un testimonio de la efímera incursión de los romanos en Escocia. El año siguiente marca el inicio de la peste antonina, una enfermedad que hizo arrodillar al poderoso imperio. Esta mortal pandemia llegó con tropas que regresaban de las guerras partas en el cercano oriente, desencadenando un periodo de caos médico de 15 años. El culpable, probablemente la viruela o el sarampión, con fiebres altas, dolores de garganta y dolorosas erupciones en la piel. No es una imagen agradable. La cifra de muertos, pues aproximadamente 5 millones, esto quiere decir un 10-15% de la población total de Roma. Para poner esto en perspectiva, es como aniquilar la población actual de Noruega, aunque esto es solo un ejemplo, claro, aquí no queremos ser crueles con los noruegos. Esta peste no solo mató, reconfiguró el ejército romano, forzando el reclutamiento de soldados bárbaros, una lección que, con el beneficio de la retrospectiva, fue un lento veneno para la fuerza del imperio. Pero no todo fue tristeza y desesperación. La peste extrañamente fertilizó el crecimiento del cristianismo. La resistencia y compasión mostrada por los cristianos les ganó respeto y seguidores. Así que la peste antonina, una enfermedad que mató a millones, alteró las estructuras políticas e impulsó cambios religiosos. ¿Quién hubiera pensado que los microbios podrían cambiar el curso de la historia? Esta época es un momento en el que la corte imperial de China se balancea bajo la influencia de los eunucos. Entre la rica tapicería de la corte, un grupo de eruditos se destaca, sus voces se elevan en disconformidad contra este poder sin control. Sin embargo, la dinastía no era conocida por tolerar la desaprobación. En una sorprendente muestra de autoritarismo, los eruditos fueron encadenados y condenados a prisión, ejecutados rápidamente o desterrados de su patria. La vida oficial de la capital cerró los ojos a estos pensadores, borrando su influencia. Esto marcó el nacimiento de una era opresiva denominada los desastres de las prohibiciones partidistas. Los arqueólogos modernos han desenterrado evidencias que sugieren que más de 500 eruditos enfrentaron esta brutal represión. Cada voz silenciada fue una pérdida para la riqueza cultural de la época.
Este escalofriante reinado de supresión perduró hasta el año 184, una era oscura que silenció las voces críticas y obstaculizó el crecimiento intelectual de esta era. Nos unimos al viaje de un embajador de Roma lejos de casa que desembarca en las costas de la comandancia de Rinan, hoy en día Vietnam Central. ¿Y qué fue este valiente diplomático? Lamentablemente su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su misión tuvo una importancia histórica, siendo pionero en las relaciones romano-chinas. Imagínate el viaje del enviado, navegando por la antigua ruta de la seda, un trayecto que se extendía más de 6.400 kilómetros. Más tarde, a su llegada a Luoyang, el corazón de la dinastía Han, el enviado se encontró con el emperador Juan. Un acontecimiento momentáneo, un cruce de Oriente y Occidente que solo sucedió un puñado de veces en la antigüedad. El emperador Juan, gobernando un imperio que constituía un asombroso cuarto de la población global de la época, acogió al extranjero con fascinación. Este enlace marcó un cambio en la política global, llevando a un aumento en el comercio y el intercambio cultural entre estas dos antiguas superpotencias. Volvemos a otro tumultuoso pasado de Roma para explorar las desgarradoras guerras marcomanas, una serie de brutales conflictos en las fronteras norte del imperio. Estas guerras contaron con algunos de los luchadores más duros de la historia, tribus germánicas y sármatas, lideradas por reyes formidables como Valomar de los marcomanos. Estas tribus, a menudo subestimadas, proporcionaron un gran desafío a la dominación romana. Roma estaba al límite, luchando en varios frentes. En la cima del conflicto, la potencia militar de Roma alcanzó su punto máximo con 15 legiones, una fuerza impresionante de alrededor de 150.000 soldados. Y para añadir más leña al fuego, el imperio fue golpeado por la devastadora plaga antonina de la que hablamos antes. Esta enfermedad letal se cobró millones de vidas, incluyendo al emperador Lucio Vero en el año 169, creando una crisis dentro de otra crisis. Pero Roma no sería fácilmente derrotada. Marco Aurelio, a menudo referido como el rey filósofo, utilizó su sabiduría y habilidad militar para guiar a Roma a través de este periodo crítico, incluso expandiendo las fronteras de Roma. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, es complicado. Las guerras terminaron de manera inconclusa, sin un vencedor decisivo, pero Roma fortificó significativamente su frontera del Limes Germanicus, asegurando décadas de relativa paz y estabilidad. Las guerras marcomanas nos sirven como un testigo profundo de la resistencia de Roma bajo una presión extrema. Llegamos al final de la década, el sol brilla en las olas mientras los pueblos moriscos del norte de África reúnen su coraje, un ataque audaz en el horizonte, Hispania. Su flota, que contaba con un imponente número de 20.000 guerreros, irrumpió en las costas de Hispania, motivados por el atractivo de la tierra fértil, los recursos sin explotar y la brillante promesa de ascenso cultural. Los moros pusieron sus ojos en esta joya de la península ibérica. Las consecuencias fueron monumentales, deformando para siempre el tejido cultural e histórico de la región. El sol español proyectaba otro tipo de sombras. Los 15.000 guerreros de Hispania montaron una defensa decidida, sus esfuerzos valientes grabados en los anales de la historia. Sin embargo, el embate era simplemente demasiado poderoso. Esta invasión decisiva señaló el amanecer de una era que duraría siglos, una nueva época bajo un cielo extranjero. Incluso hoy en día, los vestigios de esta época resuenan en cada rincón de España, manifestándose en su diversa arquitectura, vibrantes tradiciones y tejido multicultural. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 170. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.